Pedimos que esta mañana nos hables por medio de tu palabra, que nos hables por medio de las escrituras y de lo que ahora vamos a empezar a ver. En el nombre de Jesús lo pedimos y todos decimos amén. Y allá en casa dicen, bueno, no los oigo, pero seguramente dijeron amén, ¿verdad? Muy bien. Queremos continuar con el tercer tema de nuestra serie. La serie le hemos llamado La Nueva Identidad. Y hemos visto hoy estamos en el tercer tema. El primer tema era cómo era una identidad separada de lo que se conocía, y eso les trajo problemas de persecución. Luego vimos que se le llamó el camino como una autopista. Yo no sé si usted alguna vez vio una caricatura de Disney que se llamaba Buscando a Nemo, creo que se llamaba. Y hay un momento en donde están las tortugas, van unas tortugas y van como en una corriente de agua, y le dicen al papá de Nemo que se meta y ¡pum!, esa corriente lo lleva. Bueno, algo así es lo que Dios empezó. Dios empezó un camino, y eso lo veíamos la semana pasada, un camino que era una senda de Dios, las costumbres de Dios, que se basaba en servir a Dios y en poner completamente su palabra, específicamente sus mandamientos y los recuerdos, los llamados de los profetas en orden. Y entonces venimos de saber que hay una senda distinta. La semana pasada hablábamos de esa senda, y hoy queremos hablar de cómo es que se entra a esa senda, porque no queremos dejar la idea de que esta es una idea, valga la redundancia, meramente humana. Ningún humano, por muy bueno que sea, se puede acercar a Dios si Dios no lo llama. Y por eso hay tanta gente aparentemente buena en el mundo que no le hace mal a nadie, pero a quienes Dios no ha llamado. A este camino se ingresa por invitación, y la invitación no la hacemos nosotros, aunque nosotros sí somos los portavoces. La invitación la hace Dios, y eso queremos tratar esta mañana. Yo le invito y quiero dejar otro reto. Quiero dejar otro reto a quienes nos ven. Si tienen alguna petición de oración, por favor, escríbanos y trataremos de orar en vivo por estas peticiones. Así que deje su comentario allí. Si usted tiene peticiones, también al final las vamos a orar. Muy bien, veamos entonces cómo es que Dios extiende ese llamado. Y vamos a leer capítulo 9 de Hechos, versículo 3. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y esta dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí vemos dos fenómenos que están relacionados con nuestros sentidos. Primero, una luz. Y Dios le está diciendo a él: yo te voy a hacer un cambio de paradigma, y voy a empezar de alguna manera desafiándote a cómo tú ves el mundo. Y por eso la luz. Pero un poco más de esto vamos a hablar de hoy en 8. Más que nada queremos hablar del segundo fenómeno. El segundo fenómeno es la voz. Y es que nosotros somos llamados por la voz de Dios. ¿Y qué quiere decir eso de la voz de Dios? Bueno, para responderlo vamos a leer el mismo relato narrado ahora no por un tercero, sino narrado por el mismo Saulo, la misma persona que fue salvada, solo que él se lo está contando a un rey unos 30 años después de que esto ocurriera. Y dice así, Hechos 26:12: cierto día yo me dirigía a Damasco
para cumplir esa misión. ¿Cuál misión tenía él? La misión de perseguir a los judíos que habían creído en el Mesías Jesús. Esa era su misión, y la misión era llevarlos arrastrados, por decirlo de alguna manera, a Jerusalén para que los mataran, para que los persiguieran. Esa era la misión que él tenía, ¿verdad? Respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales, es decir, él estaba en contubernio con los saduceos. Versículo 13, cerca del mediodía, y aquí ya ve usted que hay un poquito de información que nos da una pauta más. Su majestad, le dice al rey, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Yo no sé si usted alguna vez al mediodía se ha puesto al sol y ha encendido la lámpara de su teléfono, no le hace ni cosquillas. La luz de su teléfono no le hace ni cosquillas. La luz de un exterior, estando al exterior, no le hace ni cosquillas. Tendría que haber sido una luz tan impresionante que opacó la misma luz del sol. Versículo 14, todos caímos al suelo, dice. Y escuché una voz que me decía en hebreo, Shaul, Shaul. Si le dijo en hebreo, le dijo Shaul, Shaul. ¿Por qué me persigues? Y luego dice, es inútil que luches contra mi voluntad. Es inútil que luches contra mi voluntad. Y esta es una interpretación, porque lo que dice en hebreo es, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Es decir, como que la idea es que usted encuentra algo que puya y se ponga a agarrarlo de cabezazos, ya sabe quién va a perder, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas vivimos la vida así, buscando puertazos para darles de cabeza porque no conectamos la voz de Dios. La voz de Dios. Quiero decirles que la voz de Dios siempre ha estado presente. Desde que en el mismo versículo 2 del primer capítulo de la Biblia, Dios empieza a ordenar el mundo, lo hace por medio de su voz. Él empieza a poner en orden todo ese caos que ha dejado la guerra cósmica que se tuvo contra la serpiente, y luego crea al hombre por medio de su voz y por medio de su poder, y el hombre empieza a recibir de Dios, porque no hay pecado en el hombre hasta ese momento. Recibe la voz de Dios, y esa voz de Dios lo instruye y le dice, mira, tienes que guardar esto, tienes que guardar el huerto, tienes que trabajar acá, mira, ahí está la señora, unite a ella, toda la cosa, y ¿sabes qué? Todo esto es de ustedes, yo creé esto para que a ustedes les fuera bien, pero no vayan a comer de ese árbol que está ahí. Usted conoce la respuesta. El hombre hace lo que Dios le dice que no haga, come del árbol que no debía comer, y entonces es expulsado de la comunión, de la perfecta comunión con Dios, y eso hace que la voz de Dios para él se vuelva un espejismo. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, la misma voz de Dios tendría la capacidad de destruir, de desintegrar al hombre por su pecado. Pero Dios empieza a buscar la forma de hacer llegar su voz. Y esa es la historia de la Biblia. Y por eso Caín y Abel oyen a Dios, pero ya no es la voz directa de Dios, son manifestaciones por medio de ángeles. Y estas manifestaciones empiezan a proliferar y se dan para Abraham, se dan para Isaac, se dan para Jacob. Y Dios empieza a seguir haciendo llegar su voz, y la gente empieza a oír, pero ahora ya es por medio de ángeles, hasta que llega un momento impresionante en el capítulo 20 de Éxodo, en donde Dios nuevamente y por medio de ángeles, y eso lo dice el Nuevo Testamento, por eso debemos de entenderlo así, Dios les da la voz. Dice que oyeron como un trueno, ¡buah! Y en eso Dios les dio su voz y les da sus mandamientos y la confirmación de su pacto. Y ya de ahí hay un lugar en una construcción que Dios les había pedido. Hermanos, les estoy haciendo una narrativa del Antiguo Testamento así adrede, porque tenemos corto el tiempo, pero hay un lugar que se llama el propiciatorio, la Caporet,
y desde ahí salía la voz para Moisés, que era la voz que instruía. Y Pablo y Juan también lo dicen, creo que son los dos que lo dicen, en el Nuevo Testamento dice, y el propiciatario era Cristo. O sea, la voz de Dios siempre le apuntó a Cristo, le apuntó a Jesús. El pueblo, usted conoce la historia, entra a Israel, lo conquistan, pero se olvidan de la voz de Dios que había dejado plasmada en las Escrituras y se alejan de esa voz. O sea, la voz de Dios vino y un hombre, Moisés, acertadamente la escribió, la registró y dejó la voz registrada en tablas y en cueros. Y eso es lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá del Señor, y dejó la voz allí. Ahí estaba la voz de Dios, pero el pueblo cuando entra a Israel se olvida de la voz, ignora la voz y como no le pone la conexión de que la voz de Dios viene de Dios, empieza a buscar ídolos, empieza a buscar otras deidades, y bueno, eso genera una serie de problemas hasta que llegan los profetas, y los profetas casi que desde entrar empiezan a hacer esa denuncia, luego aparece David, y David hace una serie de salmos junto con otras personas que hablan y representan nuevamente la voz de Dios, y proféticamente ellos hablan de la venida del Mesías, ellos hablan de las bendiciones, ellos hablan de volverse al Señor. Y lo que está registrado en todo el Antiguo Testamento es la voz, hasta que unos 4 siglos antes de Jesús, la voz de Dios se silencia y Malaquías escribe el último libro. Malaquías escribe el último libro y la voz de Dios se calla, y entonces los profetas se callan, y luego resulta ser que no hay más voz de Dios. Pero en el segundo templo, y es que nosotros debiéramos de estudiar mucho qué pasó en el segundo templo. En el segundo templo se empieza a registrar una figura que se llama Bat Kol. Diga conmigo, Bat Kol. ¿Qué quiere decir Bat Kol? Bat Kol quiere decir la hija de la voz. Y es una figura que porque tengo que decir algo, toda la voz de Dios debía de registrarse porque era la voz de Dios para que la humanidad lo hablara. Por eso es que es muy difícil decir, por ejemplo, hoy yo soy un apóstol de Jesucristo, porque quiere decir que esa persona está hablando en el nombre de Jesucristo, que Jesucristo lo comisionó para que lo que él diga Jesucristo va a hacer, ¿verdad? Cualquiera puede ser apóstol de una denominación, pero ser apóstol de Jesucristo no lo podemos ver porque representaría la misma voz de Dios y habría que agregarlo a la Biblia. Pero el apóstol de una denominación es alguien que va nombrado por esa denominación a hacer algo en favor de esa denominación. Solo quiero decir esto, porque la voz del Señor es la palabra de Dios y es lo que hay que escribirlo, hay que documentarlo, y por eso nosotros también confesamos que la voz de Dios que se escribió se cerró cuando Juan terminó de escribir el libro de Apocalipsis, porque si no, cualquiera dice yo hablo en nombre de Dios, habría que ponerlo en la Biblia. Estoy haciendo esa salvedad, hablando de la voz de Dios. Pero en este tiempo, en este espacio del 500 al 70 después de Cristo, hubo un espacio en donde estas apariciones empezaron a darse. Por ejemplo, hay otros ejemplos de ello en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue bautizado, dice que vino una voz. Una vez que estaban ellos en un monte y Jesús se metamorfizó delante de ellos, dice que apareció una voz. En Juan se registra una voz que dijo, este es mi Hijo amado, y pum. O sea, la voz de Dios era un eco divino, algo que se originaba desde la misma presencia de Dios y aparecía y las personas lo oían, pero lo oía la persona a quien Dios quería que lo oía, porque si usted se da cuenta, en este caso no lo oyó alguien más, sino que lo oyó Pablo, los demás oyeron como un trueno, y esa figura era conocida en ese tiempo como el Bat Kol o la voz de Dios. Si usted quiere profundizar en esto, yo le invito a ver el estudio número 3 del Evangelio según Marcos, donde hemos
profundizado en ello. Ahora, a mí me llama mucho la atención que ese eco vino en hebreo. Si usted leyó conmigo el versículo anterior, ese eco vino en hebreo. ¿Por qué razón? Porque no era el idioma que se hablaba. El idioma que se hablaba, el idioma que Pablo hablaba más que cualquier otro, era el arameo y después el griego. Pablo se manejaba en estos dos idiomas. Pero aquí viene una voz que está en hebreo. Algunas Biblias erróneamente ponen arameo. El Nuevo Testamento sí hace una distinción de eso. Pero aquí viene una voz en Hebraisti dialectus, que quiere decir hebreos, y ese idioma se había relegado a términos litúrgicos casi exclusivamente. Por lo tanto, si Jesús se le reveló a Pablo así, ustedes saben, primero que nada, que los que iban con él no lo entendieron. No entendieron la voz, porque estaba en un idioma que no entendían. Pero que Pablo, por ser un estudioso de las Escrituras, sí entendía. Y no solo eso. Estas personas del primer siglo, cuando oían algo en hebreo, era casi palabra de Dios. Y entonces eso le llama la atención. Y le dice, ¿por qué me persigues? Estás en contra de mi voluntad, te estás dando golpes en la cabeza con una puya. Y esto, mis queridos hermanos, este es el punto central de lo que yo quiero dejar en sus corazones. Esa voz sigue activa. La voz de Dios sigue activa. No se ha callado. Esa voz de alguna manera se implementó en lo que nosotros conocemos como las Escrituras, se puso en la Biblia y cobra vida, porque Dios lo trabaja en nosotros, porque Dios sigue llamando, y prueba de ello es que usted está sentado aquí pudiendo tener muchas otras cosas mejores, según usted, que hacer que estar sentado aquí escuchando o viéndonos las palabras que intentamos, quizás no de la mejor manera, llegar a comunicar. Pero lo que pasa es que la voz de Dios es algo que nos atrae, es un imán, y por eso nosotros nos sentimos atraídos a las Escrituras. En mi caso, yo siempre me he sentido atraído a las Escrituras. No sé por qué las Escrituras me han llamado, y cada vez es más y más, y ahora es mucho más que en cualquier otro momento de mi vida. Y ahora puedo decir que es porque es Dios mismo hablándonos. Esta es la misma certeza. Quiero terminar en algo, todavía no voy a terminar, así que no se ilusione, pero lo que quiero terminar es que lo que dijo el escritor de Hebreos: en otros tiempos, y habiendo hablado de muchas maneras, Dios hoy nos habla por medio del Hijo. Eso fue lo que le pasó a Pablo. El Hijo lo está llamando, y por eso nosotros tenemos que recordar lo que toda la Escritura dice. Pero yo le voy a dejar el Salmo 95:7 para que usted lo vea. Dice: si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice: no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto. ¿Por qué razón? Porque si Dios está hablando, nuestro papel es atender lo que está diciendo. Primero, conectar que no eres tú el que encuentra a Dios, sino que Dios te encontró y te está hablando y se está extendiendo la invitación a una relación mucho mejor, a una vida mucho mejor de lo que ahora tú puedes tener, porque Dios es bueno, y porque de tal manera nos amó, y porque Él te ama, y por eso se tomó la forma de hombre y nos vino a dar la vida eterna. Dios sigue hablando, y nosotros, humanamente hablando, somos tan duros que no nos sentamos a atesorar cada palabra que sale o que ha salido de la boca de Dios y que está registrada en la Escritura. No nos sentamos a tomarla o a darle el valor que tiene, sino nos damos el lujo de a veces no oír, a veces no oír, ni siquiera escuchar, ni siquiera leer la Escritura, o pensar que es un libro obsoleto, o pensar que eso ya está de moda. Incluso hay algunos que, aunque están cerca de Dios, aparentemente dicen: esas cosas de esa parte ya no vale para hoy, ya no es válido para hoy, y se dan el lujo de menospreciar la palabra de Dios. Eso, mis queridos hermanos,
es el endurecimiento de lo que hoy vivimos, porque sí aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios y que ahí está la voz de Dios, pero no le damos la intención, no le damos la importancia que deberíamos darle, y por eso hay una generación que está creciendo cada vez más alejada de Dios, porque no ha predispuesto en su corazón y en su mente que lo que nos toca hacer es atender la voz de Dios, es subyugar cualquier emoción, es subyugar cualquier pensamiento a lo que Dios tiene que decir, porque Dios sigue hablándonos, Dios sigue llamándonos y nos quiere dar su mejor voz. Y esto es lo que le pasó a Saúl. Saúl tenía la vida hecha, él pensaba que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Saúl pensaba que él era cool, que él estaba en todo, pero no estaba en nada. Estaba yendo en contra de Dios mismo, y Dios tuvo que hablarle de esta manera. Y Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, hoy nos habla, pero es por medio de su palabra, y nos habla especialmente por medio del Hijo. Y el Hijo en la Biblia no se refiere a un junior de parte de Dios, no está hablando de alguien como un engendro de Dios. Jesús no es un engendro de Dios, Jesús es Dios mismo. El Hijo representa la función activa del heredero, es decir, Él es el que ha venido a heredarnos la salvación de Dios. Jesús es Dios mismo que ha venido a heredarnos, ha venido a entregarnos su salvación, ha venido a llamarnos. Por eso es que el escritor de Hebreos no dice, miren, va a aparecer ángel. Por eso es que ya casi no se aparecen ángeles, porque Dios ha entregado a sí mismo, y Él está hablando por medio de la persona de Jesucristo. Es quien está hablando hoy. Yo le invito a usted a atender la voz de Cristo. Estamos haciendo una proclama aquí para atender la voz de Dios, porque no es que Dios no esté hablando, es que ya ha hablado, está en la Escritura. Hay que leer Génesis 1 continuamente hasta el Apocalipsis 22, creo que es, continuamente, a través de los ojos de Cristo Jesús, a través de los ojos del heredero, a través de Jesús. Es más importante que Facebook, es más importante que el trabajo, es más importante que la comida. Esto es lo más importante en la vida, si quieres tener verdadero éxito. El resto caerá en lugar, por supuesto, porque el poder de Él vendrá para dirigirte en cada aspecto de tu vida, cómo lo tienes que hacer. Pero Dios sigue hablando, y la voz es la voz del Hijo. Y repito, está en la Escritura, está en la Escritura. Yo no me aparto de que Dios ponga sentires hoy en día, pero el sentir siempre lleva una composición humana. O sea, yo a veces tengo una palabra para alguien, pero siempre va de mí. Pero la Escritura es perfecta. La Escritura es Dios. Ya lo dijo el apóstol mismo, toda la Escritura es inspirada para ti. Es la prueba del amor de Dios. Terminamos la historia de esta forma. Regresó al capítulo 9 de Hechos. Dice, Pablo de plano respondió en hebreo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. En hebreo eso sonaría algo así, Ani Yehoshua, Ani Yehoshua, yo Yehoshua, yo soy Jesús. ¿Y qué quiere decir Yehoshua? Yehoshua quiere decir las primeras 3 letras del nombre que traducen como Jehová salva. Yo soy, si lo dijéramos en Reina Valera, diríamos yo soy Jehová salva. Pero él sabía quién era Yehoshua, él sabía quién era Jesús, él lo sabía. ¿Lo sabes tú? Hermanos, no sabemos quién es Jesús, y menos disfrazado de tanta cosa romana que le han puesto, de tanta vestidura romana que le han puesto. Jesús no es ese que aparece en los cuadros, que aparece, ese no es Jesús. Jesús es el de su palabra, y es la revelación que nosotros necesitamos para la vida. Esta es la porción que le dice, mira, vas en contra de la voluntad de Dios. La voz de Dios, Jesús, la voluntad de Dios son la misma cosa.
Es la escritura aplicada a nuestra vida. Yo te pregunto a ti, ¿estás por Dios? Uno piensa que sí, como ya he dicho, Saulo lo pensaba, sí, yo voy a perseguir a estos que están pervirtiendo la sana doctrina. Y Jesús mismo le tuvo que decir, mira, estás equivocado, estás equivocado. Saulo, que era un doctor en la escritura, estaba equivocado. Seguramente tú y yo, que no le llegamos al conocimiento a Saulo, podemos estarlo también. Por lo tanto, necesitamos volvernos a la composición de Jesús en la escritura. Pero para ello tenemos que abrirnos a la reflexión. Dios está llamando, pero tenemos que abrirnos a un cambio, tenemos que abrirnos a un comportamiento distinto de lo que estamos haciendo. Dios está llamando, y si Dios te está llamando, no es porque estás bien. Dios no llama a los que están bien, porque no es por obras, no es un mérito tuyo. Dios llama por gracia y por amor. Y si Dios te está llamando porque no estás bien. Definitivamente así es conmigo también. Si Dios te llama es porque no estás bien. O cuando Dios te llama no estás bien, porque no estamos bien. Porque como hombres no hay algo de nosotros que se pueda conectar a Dios. Dios nos tiene que cambiar el chip, y esa es parte del llamado. El verso 6 lo confirma, porque dice, ahora, palabras de Jesús, levántate, pues está tirado en el suelo, entra en la ciudad Damasco, a donde iba a ir, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Vamos a explicarnos un poquito más de esto la siguiente semana. Pero que sepas que si Dios te está llamando, lo que está pidiendo de ti es la disposición de tu corazón de cambiar el chip. En mi tiempo decíamos de cambiar el cassette. Pablo está en un estado de shock. Pablo está en un estado en donde ahora se tiene que cuestionar todo lo que ha creído durante toda su vida. Eso es lo que tiene que hacer Saulo. Saulo se va a cuestionar todo lo que le han enseñado sus maestros, todo. Y solo va a quedar, porque no es que todo estuviera errado, solo va a quedar lo que Jesús quiere que quede. Entonces yo quiero pintarle esta imagen a usted. Saulo no era un atarantado que apareció ahí mal encarado, mala onda, como decimos. Saulo era un doctor en la Biblia. Saulo era el exegeta. Saulo era, no le llegamos a los tobillos al conocimiento de Saulo. Pero Dios le dijo, el cómo está equivocado, estás equivocado. Yo te voy a enseñar lo mismo que es mi palabra, pero desde la perspectiva de Jesús. Queridos hermanos, ese es el punto. Ese es el punto, ese es el requisito, eso es lo que Dios pide de tu vida, que puedas reaprender continuamente la escritura con Jesús enseñándotela, sin la intervención humana que Saulo tenía. Saulo tenía mucha intervención humana que le había enviado a agregarle mandamientos. Nosotros, los creyentes del siglo XXI, tenemos también mucha intervención humana que nos ha llevado a quitarle al mandamiento. Nosotros estamos para el otro lado. Diría yo que estamos un poquito más atarantados que Saulo. Lo que él está diciendo es, te voy a decir qué hacer, pero tienes que poner en cero el cassette, el chip. Versículo 7, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, versículo 8, para cuando abrió los ojos estaba ciego. Dios le tuvo que quitar la visión a Saulo para que él entendiera que debía cambiar el chip. Hay veces que Dios nos habla y no atendemos. Y es hasta que nos perdone la expresión, hasta que nos reventamos la cara, hasta que nos herimos, hasta que nos golpeamos, quiere decir hasta que estamos enfermos, hasta que estamos endeudados, hasta que estamos desesperados, que estamos en una posición
Aprendamos de Saulo y no lleguemos a estar ahí. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Dios estaba enfocándolo y le estaba diciendo: ¿qué son las peores cosas que me pueden quitar a mí, hermano? La comida. La comida. Si usted me quita la comida, no sé, como dice el himno aquel, a dónde vamos a parar, ¿verdad? Pero a él le quitaron la comida y la visión. Así que si él llevaba su tableta para ver Netflix mientras estaba casándose unos judíos ahí que creían en Cristo Jesús en Damasco, ya no iba a poder ver Netflix, ya no iba a poder ver su Biblia, ya no. Imagínese usted estar ciego de la noche a la mañana porque Dios le está diciendo que está mal. No lleguemos a ese punto, mis queridos hermanos. No lleguemos a perder algo importante para nosotros, para escuchar la voz de Dios. Es más, la mejor forma de aprender es con la actitud de estar dispuesto a que Dios te diga, para que puedas vivir el verso 6. Allí se te dirá qué es lo que debes de hacer. Ahí se te dirá qué es lo que debes de hacer. Hermanos, todos pensamos que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pensamos que tenemos un libre albedrío y que somos capaces de tomar las mejores decisiones posibles. Eso no es así. La Biblia te está diciendo: necesitas que Dios te diga qué es lo que tienes que hacer. Porque no puedes llegar a Dios si Él no te lo dice. Eso es lo más claro. No puedes llegar a Dios, no puedes llegar al cielo, no puedes llegar a la vida eterna, no puedes llegar a la bendición si Él no te lo dice cómo. Ese es el punto. Ese es el punto. Y la buena noticia es que Dios sigue hablando, porque su palabra está abierta. Dios sigue hablando y quiere seguirte hablando. Por eso el versículo es: si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. Si tan solo escucharan hoy su voz, dice el versículo, si tan solo escucharan hoy su voz, si tan solo escucháramos. Esa palabra escuchar tiene que ver con la intención de decir: sí, dime qué hacer, dime qué es lo que tengo que hacer. Eso quiere decir esa palabra Shema. Dime la intención, sí voy a escuchar, porque lo voy a atesorar, lo voy a valorar tanto que es lo que yo necesito hacer para cumplir, y aunque sea que tenga que ir paso a paso, pasito a pasito. Pero no vivimos así. Pensamos que sabemos lo que tenemos que hacer. Hey, yo quiero vivir la vida, yo me he ganado esto, yo quiero vivir. Eso es contraproducente para nosotros, es nuestro orgullo. Dios te quiere decir cómo vivir la vida para que puedas vivir la plenitud en la salvación. La plenitud en la salvación, lo mejor en la salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por tu fidelidad que es tan grande, Señor. Te damos gracias por tu amor infinito. Te damos gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz, no por algo que hubiéramos hecho, no por merecerlo, ni siquiera por la familia en que nacimos, no por algo, sino que abriste tu palabra para nosotros, te hiciste como uno de nosotros, viniste a la tierra como uno de nosotros y nos llamaste y nos sigues llamando por el puro amor, por la pura gracia, por la pura gracia. Señor, si algo he conectado últimamente es que no merezco absolutamente nada. Si algo he estado conectando constantemente es que todo lo que me das es tu pura gracia, es tu puro favor, es tu pura demostración de amor. Perdóname, Señor, cuando yo me he ensalzado a demandarte, a exigirte. Tú no tienes que cumplir nada de lo que yo quiero, Señor. Perdóname por tener esa actitud contigo. Ayúdame a hacer la conexión de que me estás llamando para una vida distinta, para una forma de vida distinta. Ayúdame a hacer esa conexión.
Ayúdanos a todos los que estamos aquí a hacer esa conexión, que nos estás llamando para una forma de vida distinta. No por algo que hiciéramos, ni siquiera por algo que hayamos hecho bien, sino porque a ti te dio placer, te complació a ti llamarnos por tu pura gracia, por tu puro favor, por tu puro amor. Ayúdanos, Señor, a ver la vida con humildad, a ver más que lo vil y lo menospreciado fue lo que tú escogiste, en lugar de sentarme ante ti a exigir: bendíceme, yo he hecho esto, bendíceme. Ayúdame a tener la actitud que lo vil y lo menospreciado tú llamaste, pero saber que tu llamado es lo que lo cambia todo, que el que tú me has llamado es el que lo cambia todo, pero que yo no tengo de qué vanagloriarme por ese llamado, sino que tú me llamaste por amor. Ayúdanos a entender eso y ayúdanos a conectar que tienes grandes cosas, que tienes grandes planes para nosotros, pero que tenemos que escuchar más, tenemos que atender más, tenemos que valorar más tu palabra, tenemos que valorar más lo que nos estás pidiendo. Sé que eso es difícil muchas veces en medio de cada una de nuestras necesidades. Sé que eso genera situaciones y circunstancias. Por eso, Señor, ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a escuchar tu voz, que si oímos hoy tu voz, no nos endurezcamos, sino que estemos dispuestos a atenderla, pero atenderla de tal manera que tú seas rey y yo tu siervo. Señor, opera esta palabra en nuestros corazones, opérala, que el poder del Espíritu Santo ahora empiece a regarlo en cada corazón, en cada persona que está acá, en cada persona que nos sintoniza, en cada persona que nos ve. Opera esta palabra en ellos. Yo no sé qué quiere decir, cómo lo van a tomar, pero Señor, esto no depende de mí, esto depende de ti. Tú eres el que maneja esas cosas, y por eso te pido, Señor, que hagas una operación de ello en las vidas de las personas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que va a recibir toda la gloria, en el nombre bajo el cual no se ha escrito otro nombre mayor que ese, en el nombre de nuestro Redentor, su majestad, el Mesías Jesucristo. En ese nombre lo pedimos, en ese nombre lo pedimos. Yo te invito a continuar esta oración por un minuto más, unos momentos más allí donde tú estás, a que Dios te pueda dar la cosmovisión de ver esto, a que Dios te pueda hablar. Dile, por favor: Dios, háblame por medio de tu palabra. Ayúdame a atender, ayúdame a atender y a entender. Ayúdame a atender tu palabra. No es lo que se te ocurre, hermano, no es lo que se te ocurre, no es lo que piensas. A veces pensamos que es una revelación por algo que se nos ocurrió. Es mucho más que eso. Es que la palabra está escrita y Jesús la vivifica en tu corazón. Por eso dice que has recibido la mente de Cristo. La mente de Cristo, para pensar de esa manera. Si alguno es de Cristo, la mente de Cristo está en él. Si hay alguien que nos ve esta mañana, nunca recibiste a Jesús en tu corazón. Yo prediqué para personas que ya hemos escuchado a Dios, pero este mensaje es mucho más relevante para personas que nunca han hecho a Jesús el Señor de sus vidas. Así que Dios te llama a ti también, y queremos hacer una oración por ti. No para que aceptes tú a Jesús, para que Él te acepte a ti, porque Él te está llamando y te va a meter a su camino. El llamado es lo que te mete a su camino. Yo quiero invitarte a contactarnos en algún momento para guiarte, pero quiero hacer la oración contigo. Padre, cada persona que nunca te conoció, que nunca conoció a Jesús como su Salvador,
venimos a pedirte juntos que perdones sus pecados. Tú puedes decir: perdona mis pecados. Que laves con tu sacrificio sus pecados, que los perdones, que escribas su nombre en el libro de la vida y que permitas que se convierta en una vivienda, en una casa del Espíritu Santo a partir de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esto por primera vez, te queremos invitar a contactarnos, porque ese es solo el primer paso. Queremos acompañarte. Todos los demás que ya hemos conocido a Jesús, esta mañana, que nuestra oración no cese nunca de ser: háblame, quiero oír lo que me estás diciendo, lo quiero hacer. Lo que me estás diciendo, lo quiero hacer. Gracias, Padre. Bendito seas tú, Señor, que esta semana nos llenarás de gloria, nos llenarás de bendición en esta semana, en todo lo que hagamos. Gracias, Señor.